Buenas noches, otros saludables, ¿qué tal están? Hola, Alex. Pues, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos, que estén bien. Bien, ¿qué tal? ¿Ya preparándose para el fin de semana? Todavía no. Ya, gracias a Dios es viernes, ¿verdad? Y como dicen todos, hoy el cuerpo lo sabe. Sí, licenciado. hoy no se duerme. Ah, bien, sí. Yo igual, y si no se duermen, ¿no? ¿Quién es eso? Bien, tal vez se aprovecha para descansar. Voy de camino a mi casa, licenciado, aquí entre Zapata Tempa, que está, ¿cierto? Hasta por allá anda usted, está lejitos. Pero lo bueno es que tiene buena señal aún en carretera. Pero bueno, bien, vamos. Pero si ya me han visto, lo que pasa es que está mi cámara, espere, quiere conocer mis horitas, pero voy a ubicar la cámara. Ya, espérenme un segundo, ahorita. Espérenme un segundo. Vamos a... ¿Ahí me ven ahí? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, Lick, ya lo vemos. Más o menos. Ya lo miramos. Buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. No está muy claro, es que esta cámara no sé qué le pasó, por eso es que no la pongo porque se ve toda opaca. ¿O no? ¿Verdad que se ve opaca? La verdad, dígame. Algo. Se ve un poco borroso. Mañana, entonces no me siento, no, pues mucho gusto a todos, pues, pero no, yo no me siento así cómodo, ¿no? Porque todo opaco. Igualmente, Alex. Bueno, pero ya estamos ahí, bien. Lo importante es que hoy ya vieron este viejito aquí que les molesta los lunes y los viernes. Igualmente Elvis. Bien, bueno, volvamos allá a la clase. Igualmente, Pati, igualmente para todos. Bueno, vamos a ver, estamos con el tema de la propiedad. Y decíamos que la propiedad es la plena pertenencia personal de las cosas, así de sencillo. Y decíamos que constituye lo que es el patrimonio, el activo y el pasivo. Y explicamos algunas clases de bienes que los romanos le llamaron cosas, porque los romanos a todos le llamaban cosas. Res, R-E-S, res, cosas. Le decíamos que había clasificaciones de bienes muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, corpóreos, incorpóreos, homogéneos, heterogéneos, de goce, de uso, de disfrute. Hablamos de disfrute de frutos naturales, civiles, y vimos cómo lo regulaba nuestro Código Civil, recogiendo todas las enseñanzas del derecho romano. Y seguimos en ese mismo tema de la propiedad, y decíamos que es la plena pertenencia personal de las cosas. Que estos señores, que son los propietarios, los dueños, le deriva su término del término propietas, así, propietas. Vamos a poner la palabra. Propietas. Propietas. ¿Qué quiere decir? Propiedad. Eso es lo que significa. El término propietas es latín, ¿no? Quiere decir propiedad, y decíamos que estos propietarios tienen a su favor lo que es el derecho de reivindicar. Conocemos como la acción reivindicatoria. ¿La acción en qué consiste la acción reivindicatoria? Pues voy a poner acá. Acción reivindicatoria. ¿Qué consiste? En la facultad o el derecho que tienen los propietarios, o sea, los propietas, que ejercen dominio, de perseguir de cualquier persona la propiedad cuando son perturbados en ella. Acción reivindicatoria.
propietas, no se les olvide, propiedad. Y decíamos que también se da por lo que conocemos como la propiedad civil, así se le llama. ¿Por qué? Porque está regulada en el derecho civil, el jus civile. Pero ya explicamos en otras ocasiones que en la época de la monarquía y a principios de la república, el derecho civil era exclusivo de los patricios. Y así fue durante todo el tiempo de los romanos, y que los plebeyos después adquirieron la facultad de participar primero en las comitas y después en el Senado, pero ellos no ejercían propietas, no ejercían propiedad, sino vamos a ver cómo ejercieron posesión. Y además de eso, los extranjeros o los peregrinos o los que llegaban de otros lados no podían ser propietarios tampoco, exclusivo de los humanos. Los extranjeros o peregrinos solo podían tener posesión o posesión. Y eso de la posesión, ya vamos a ver en qué consiste. Además, como Roma andaba siempre sometiendo pueblos, todos los terrenos situados en las provincias que sometían, en la época del Principado eran del príncipe, así de simple. Pero a la par de esa propiedad, sobre esa propiedad o de ese dominio, los plebeyos tuvieron la oportunidad o la facultad de adquirir bienes, pero no se llamó propiedad, sino se llamaba posesión o posesión. La posesión era el acto por el cual un magistrado, un pretor, le otorgaba el poder sobre un bien a un extranjero o a un plebeyo. Quiere decir asentamiento, posesión quiere decir asentamiento. ¿Y cómo protegían a los plebeyos y a los extranjeros de su posesión? Que nadie los perturbara. Pues hubo un procedimiento que se llamó los interdictos, que existen en la actualidad y están en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué genera ese procesal civil y mercantil? Los interdictos, pues simple y sencillamente proteger la posesión. Esos son los interdictos, defender la posesión. ¿Y de quiénes se defendía la posesión? A través del uti possidetis, así se llamó ese interdicto. Lo voy a poner acá. Uti possidetis. Eso es un interdicto, un mecanismo o una forma de proteger la posesión para los extranjeros o los patricios. Acá lo que sucedía es que si alguien tenía la posesión y quería ser desposeído, planteaba un interdicto ante un magistrado, o sea, los pretores. Se lo guardan los pretores, era ante un peregrino, un rural. ¿Para qué? Para que le retuviera la posesión en tanto se discutía si esa persona era el poseedor legítimo o si había otra persona que ejercía propiedad. O sea, la posesión tenía un rango inferior a la propiedad y se daba contra aquellos propietarios que querían recuperar, pero antes tenían que acreditarlo. Por ejemplo, una persona está ocupando un terreno y ahí ha estado por años. Y cuando menos se imagina, surge una persona reclamando que es propietario y que tiene los documentos y que se salga de ahí. Eso lo hacían en Roma. Entonces venía este poseedor, que ejerce posesión, planteaba su interdicto de uti possidetis ante el pretor peregrino para que le conservaran la posesión en tanto se discutía quién era el verdadero propietario. ¿Sí? Era una forma de preservarle a él su posesión. También a aquellos concesionarios de obras públicas. O sea, se daban desde tiempos romanos concesiones que se dan hoy, pues se daban las concesiones, pero alguien quería apoderarse de esa concesión o manifestar que era el dueño de esos inmuebles, pues también se les protegía a través del uti possidetis, a través del interdicto. También se daba
en el caso de los que daban una prenda en garantía. ¿Qué es una prenda? Vean, las prendas son garantías de cumplimiento de obligaciones y se da una prenda cuando es sobre un bien mueble. O sea, un bien mueble ya dijimos que son los que se trasladan de un lugar a otro sin que se destruyan. Pues en esos casos, ¿qué se da? Cualquier bien mueble, un vehículo, una moto, una computadora, sea en garantía de cumplimiento de una obligación. Eso está en prenda. Yo tengo el bien en prenda. Le di una cantidad de préstamo y me dejó esto en prenda y hasta que me pague no lo puedo dar. Prenda. Bueno, de una vez póngalo ahí a la par. Cuando es un bien inmueble, entonces no es prenda, sino que es hipoteca. O sea, tanto la prenda como la hipoteca es garantía del cumplimiento de obligaciones. Obligaciones. No se nos olvide, pero en este caso se trata de lo que es una prenda, porque es un bien mueble que se está dando en garantía de posesión, la posesión. A eso se refiere y también a los depositarios. Cuando una persona es depositaria de un bien por X tiempo, a veces se necesita dejar en depósito a un bien a una persona y alguien más quiere desapoderarlo de esa posición al depositario, él en Roma planteaba el uti possidetis. Miren, usted no puede desapoderarlo en contra de quien pretendiera devolverlo porque él es depositario y está a un plazo. Cuando termine el plazo pueden pelearlo antes, no. Eso es posesión. ¿Y dónde está eso de los interdictos? Pues los interdictos, como decíamos, se refieren a defensa de derechos posesorios. Y los encontramos igual en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. A ver, alguien por ahí que tenga su procesal civil y mercantil. Solo vamos a ver un par de articulitos por esta vez del procesal civil y mercantil. 249 procesal civil y mercantil, ¿no, jóvenes? ¿Quién me ayuda ahí? Código Procesal Civil y Mercantil, no civil, ¿verdad? Sino procesal civil y mercantil. Nadie. Lo estoy buscando, Lick, lo estoy buscando. A ver. ¿Qué artículo sería, licenciado? 249, 249. Creo que ya lo encontré, Lick. A ver, José Andrés, y después nos va a ayudar igual con otro. Naturaleza de interdictos. Ahí estamos. Dice, los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. Los interdictos son: 1, o primero, de amparo de posesión o de tenencia; 2, de despojo; 3, de apejo y deslinde; y 4, de obra nueva o peligrosa. Sigue ahí, José Andrés, todavía le falta un poquito. Ok, no podrá rechazarse la demanda por la circunstancia de haberse denominado equivocadamente el interdicto que legalmente procede, siempre que de los hechos alegados y probados aparezca que se ha violado un derecho de posesión. En tal caso, el juez resolverá de acuerdo con las normas del interdicto que procesa, para restituir las cosas al estado interior al hecho que motivó la demanda. Gracias, José Andrés. Y lo que estamos hablando ahorita de la posesión propiamente de inmuebles, lo veamos en el 253, Ivonne, que nos estaba buscando ahí. Ahorita voy. Amparo de posesión o tenencia. Artículo 253. Legitimación para demandar. Procede este interdicto cuando el que se halla en posesión o en tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella o en actos que pongan de manifiesto la intención de despojarlo. El depositario, el administrador o cualquier persona que poseyere a nombre de otro puede pedir también que se le ampare en la tenencia o posesión. Gracias, Ivonne. Ahí es lo que les decía, que se refiere solo a la posesión.
Y habla, claro, aquí nos habla, además del depositario, del administrador o cualquier persona, ese que nombre de otro. En el caso de Roma se refería a los acreedores en prenda, se refería a los depositarios en general, también así a los concesionarios de obras públicas. A eso se refiere el artículo 253 del procesal civil y mercantil. Los interdictos, entonces, en conclusión, eran los mecanismos o medios de defensa que tenía un poseedor cuando fuera violada o había intención de violar su derecho de posesión. ¿Quién lo otorgaba? Lo otorgaban los pretores, eran figuras ficticias, dicen así libros, porque eso no estaba en el jus civile. Recuerden bien que el jus civile era exclusivo de los propietarios, pero no bastaba que fuera la simple posesión que dijera, yo soy poseedor, no. La posesión debía de reunir dos requisitos, dos, el elemento físico y el elemento intencional. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, el físico es que el poseedor tenga en su poder el bien, la cosa o el objeto. Eso le llamaron ellos el corpus, el cuerpo. Que el poseedor tenga bajo su control el corpus. Y el intencional, que se refiere al animus, de ánimo, quiere decir que él manifiesta ante todos que él es el poseedor, y así es como lo reconocen todos, porque se comporta como un verdadero propietario. Concluimos entonces que para reivindicar la propiedad es la acción reivindicatoria. Para mantener la posesión son los interdictos que se llaman eluti possidetis. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Veamos los límites de la propiedad. O sea que los límites de la propiedad, aun cuando es la plena pertenencia personal de las cosas, también tiene límites, y los mismos límites del derecho romano se trasladan a nuestra ley. Y algo muy importante, en el caso de Guatemala se traslada un límite a la propiedad específicamente en la Constitución, que ya lo vimos y lo vamos a ver de nuevo. La expropiación forzosa. Es decir, es un límite cuando se quiere expropiar primero por un acto de imperio. Ya, bueno, yo soy el emperador, yo mando, el dueño, lo expropio en Roma. Porque él quería hacerlo en términos muy simples, porque le da la gana, ¿va? Él, como un acto de imperio, yo simplemente lo expropio. También se podía hacerlo por sanciones. Es decir, había personas que eran condenadas a perder sus bienes, eran expropiados, ¿sí? Y se daba más que todo cuando eran perseguidos políticamente porque estaban en contra del sistema y trataban de cambiarlo. Esos eran los que se sancionaban y les quitaban sus bienes. En la actualidad es prohibido que por asuntos políticos expropien a alguien. También se daba la expropiación, ya más adelante, en los tiempos del cristianismo, por exigencias morales. Es decir, todos somos, dicen las religiones, en aquel tiempo todos venimos de un mismo padre, todos somos hermanos, todos somos iguales. Entonces se les trataba de ayudar a aquellos esclavos que eran objeto de maltrato. Se podía expropiar. Ya las cosas habían cambiado, ya no era la esclavitud originaria, ya todos estaban en una posición, digámosle, más tolerante. Eso era la expropiación. ¿Y dónde está eso? Bueno, ya lo vimos y lo vamos a repetir para recordarlo en el artículo 40 de la Constitución. ¿Quién nos ayuda? Constitución. ¿Sí, Manuel? Artículo 40 de la expropiación. En casos de este derecho y deberá crear, en casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o intereses públicos, debidamente comprobados. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y en bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal,
a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso, el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. ¿Está bien, Lick? Sí, Manuel, gracias, Manuel. Entonces ahí está, mire, la figura de la expropiación, que se estableció como límite a la propiedad en Roma, se traslada igual para acá. Claro, ya no en las mismas condiciones, porque aquí ya no es un capricho del que gobierna, como en el caso de del imperio o de los príncipes, que eran los dueños de todo, ¿verdad? Ellos querían y podían hacer lo que quisieran, ya no, ¿verdad? Ahora bien, a ver, pero aparte de la expropiación como un límite legal de la propiedad, también se dieron límites por prohibiciones legales fuera de la expropiación. Por ejemplo, cuando un bien mueble o inmueble estuviera sujeta a un proceso, no puede venderse. Es una prohibición legal. Mire, ustedes están discutiendo la propiedad de esa casa. Hasta que no se termine el juicio, nadie la puede vender. Están discutiendo la propiedad de un vehículo. ¿Quién es el verdadero dueño? En tanto no se establezca quién es el verdadero dueño, no se puede. Los libros dicen la prohibición de enajenar la cosa litigiosa. O sea, enajenar es vender. En términos sencillos, enajenar es vender. La cosa litigiosa es ese bien que está sujeto a un proceso. Es una prohibición legal. Otra prohibición legal es la de derribar edificios sin permiso de la autoridad. Y eso es igual acá. Si ustedes quieren botar una simple pared de su casa, tienen que pedir licencia municipal. Así era ella y sigue siendo igual, prohibición legal. También la prohibición de incinerar o inhumar cuerpos sin permiso de las autoridades sanitarias, igual eso. También que los cementerios estuvieran fuera de las ciudades. Así era, Roma tenía que estar fuera del cementerio porque ahí pues hay cuerpos en descomposición y eso genera enfermedades, contaminación. Claro, en la actualidad pues eso ya no se puede porque las ciudades crecieron. Solo imagínense ustedes que cuando se fundó la ciudad de Guatemala, cuando se trasladó para acá, de la antigua para acá, la ciudad empezaba en la primera calle y terminaba en la 18 calle. Empezaba en la primera avenida y terminaba en la 12 avenida de la zona 1. Esa era la ciudad de Guatemala. Y el cementerio estaba hasta que vio, estaba lejísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo piden las leyes municipales, pero la ciudad creció y hoy mucha gente es vecina de los que están ahí adentro, así de simple. Y lo mismo sucede con los cementerios privados que necesitan estar lejos, pero ha ocurrido un nuevo fenómeno. Las colonias se han ido acercando a los cementerios. Incluso hay un cementerio aquí por Misco que para entrar a él hay que pasar por una colonia. Fíjense ustedes cómo ha sido esas prohibiciones, se han ido olvidando, ¿verdad? Porque o se traslada el cementerio a otro lado o no se permite la construcción. Pero la forma, ¿por qué se ha permitido eso? Pues creo que lo podemos suponer cómo es que autorizan las municipalidades eso. Es decir, esos son límites a la propiedad. Pero además de eso, vamos a ver lo que conocemos como los modos o formas que se adquiere la propiedad. Fíjense bien, modos o formas de adquirir la propiedad. Para adquirir la propiedad tenemos dos. La sucesión, así, o la sucesión hereditaria que conocemos también que por derecho propio, así, por derecho propio, que es la sucesión, o los intestados, y lo otro que se llama actos formales de atribución. La sucesión, ¿cuándo ocurre la sucesión por derecho propio? Pues la sucesión se da cuando el pater familias fallece. Falleció el pater familias, sus bienes van hacia sus herederos.
ya sea porque lo sea designado un testamento o porque él falleció sin testamento, en esos casos se hereda la familia. La sucesión, y decir sucesión o herencia, y lo voy a poner así, sucesión. Sucesión que es igual a herencia o sucesión o distribución hereditaria, también se le llama, ¿verdad? Entonces, cuando el padre de familias fallece, pues heredan pues, los que designó, o bien los que son sus parientes. Veamos ahí, volvamos al Código Civil, veamos el artículo que es 1068. Es decir, ahí es 1068. ¿Quién me ayuda? 1068. Sí, a ver, Damaris. Artículo 1068. Casos en que tiene lugar. La sucesión intestada tiene lugar. Número 1. Cuando no hay testamento. Número 2. Reformado por el artículo 75 del Decreto Ley 218. Cuando falta la condición puesta en la institución de heredero, o el instituido muere antes que el testador, o es incapaz de heredar, o repudio la herencia fuera de casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este código. Número 3. Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. Y número 4. Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. Eso se llama sucesión a través de la herencia. Y cuando no hay testamento, pues quienes heredan, mencionamos que heredan los parientes, y hablamos de los parientes agnados y los parientes cognados. Leamos el 1078. Artículo 1078. La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredan por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un montón equivalente a dicha cuota, reduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Gracias, Marta. Ahí vemos claramente que es la sucesión. La sucesión, y claro, hoy ya no hay familia nada ni con nada, sino solamente con laticia o con nada, que son los parientes, pero algunas personas dicen que sí están ahí con la figura de la adopción, que son agnados, son parientes que son, se están bajo el dominio del pater familias, pero la adopción es una nueva institución a la que volveremos en su momento, que se hizo para proteger a una persona, a un menor, que no tiene padres que lo protejan. Y muchos refieren en el artículo 1076, dicen que ahí encontramos el fundamento de la familia agnada del derecho romano. ¿Quién no lee el 1076? Yo, licenciado. A ver, Carlos. Dice artículo 1076, todos los hijos heredan por partes iguales. Los hijos biológicos o adoptivos heredan a sus padres por partes iguales, mas no conservan los derechos sucesorios con su antigua familia. Gracias, Carlos. Ahí está, miren, podría verse que está en la familia nada, ¿va? Porque los adoptivos no son hijos de sangre, ¿va? Pero aquí hay un procedimiento y la adopción surgió después, como lo vamos a ver, para beneficiar ahí sí que abandonados o que no tuvieran quienes vienen, siempre y cuando fueran menores, que estén en la tutela, que estén bajo tutela y no tengan tutor o se han quedado sin parte de familias. Eso es la sucesión por derecho propio. Pero sí, Damaris. Licenciado, una pregunta. En el caso de los padres, ¿ellos están obligados a heredar a los hijos o no? No, Damaris, no. Si sus papás quieren, le dejan algo, y si no quieren,
se lo venden y se lo gastan o se van al paseo, no hay una ley que obligue a los padres. Los hijos somos los ingratos que exigimos y hasta exigimos que estando vivos queremos, ¿verdad? Y la herencia solo se produce hasta después de que la persona muere, no antes no hay herencias, pero no hay ningún padre está obligado a darlo, ninguno. Si usted tiene sus hijos, si usted quiere, pues les deja. Si no quiere, no les deja. Ese asunto suyo. Imagínese que usted, por las circunstancias de la vida, no tenga que dejarles y los hijos quieren exigir. ¿Y qué va a hacer si la vida no le dio la oportunidad de tener? Y a alguien que le dio, pues es decisión. Miren, en el testamento, en la sucesión testamentaria, fíjense que ahí el derecho romano y la ley guatemalteca dejan en libertad total ahí sí que al dueño de la herencia de hacer lo que quiera con sus bienes. Si quiere los deja y si no, pues pero deja a sus hijos, puede dejárselos a alguna organización de ayuda, a un hospital, como él quiera. Y pues, para que quedemos más seguros, usted, Mari, si tiene ahí su código civil, leamos el 934. Permítame ahorita. 934. Límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Es el 934. 934. Artículo 934, libertad de testar. Reformado por el artículo 71 del Decreto Ley 218. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testamento puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u objetos determinados. Si llevaron a la lectura, fíjese que dice a favor de cualquiera. Puede ser el dueño puede testar como quiera, su testamento puede disponer como quiera, a cualquiera que no tenga prohibición de heredar, a cualquier persona, inclusive a sociedades o asociaciones de beneficencia, puede dejar sus bienes a ellos, es justo y no le dan nada a sus hijos. Un momentito, Carlos, y miren también lo que dice en la parte final de ese artículo, a personas u objetos determinados, que puede dejarle, ahí sí que a una, por ejemplo, a la Liga contra el Cáncer, o la Liga contra la Tuberculosis, no sé, esto lo hará quien quiera, no hay ningún límite, y a alguien que le prohíbe decir, no, mire usted, su testamento, solo para su familia, ¿no? Y tampoco pueden exigirle, mire, no, yo no me he muerto, yo, ¿sabes? Si les dejo, no, y si les dejo cuando me muera, ahí lo recogen y si hay testamento, y miran cómo queda. ¿Sí, Carlos? Carlos Armando, había pedido la palabra. Sí, licenciado, buenas noches. En este caso, los menores de edad pueden recibir testamento. O sea, se puede testar a favor de un menor de edad. Sí, se puede dar a cualquier persona. Él no es incapaz, lo que pasa es que si le dejan algo a alguien, a un menor, pues por ejemplo, si es el papá, si está la mamá, pues la mamá es la que ejerce la representación del menor y tiene que administrarle los bienes. Si no hay mamá ni nada, pues ahí le nombran tutores. Hay una institución a la que ustedes también van a conocer a través del derecho romano que se llama la tutela, cuando los hijos púberes, así le llaman la ley romana, púberes es lo que están en la adolescencia, en la pubertad, no tienen parte de su familia, ni madre, ni nada, ni mater familia, ¿no? Que les ejerza su representación y la guarda de sus bienes, les nombran tutor. Y hay distintas clases de tutor para esos casos, ve que no hay ninguna prohibición de Carlos. Licenciado, una consulta. Sí, ¿y si una de las personas heredadas estuviese presa por algún motivo, también tiene derecho a herencia? También, si el papá quiere darle, sí, si no, no. Ahora, si Bien. el padre muere y no dejó testamento, tiene derecho, porque lo que tiene él es unas limitaciones que le señala la ley en tanto esté preso, pero sus derechos generales no los pierde. ¿Sí, Manuel?
Una consulta. Y en el caso de que, digamos, que la propiedad sea mancomunada, ¿va? Son 3 personas dueñas, muere una, pero esa persona que fallece tiene un hijo y el hijo ya es mayor de edad, él sería sucesor en este caso, ¿verdad? Aunque fuera menor, el hijo hecho, solo que sigue siendo heredero de la parte que le correspondía a su padre, ¿verdad? Eso es el 33.33. Y si hubieran, por decir, 3 o 4, les corresponde el 33.33 a los 4, ¿verdad? Porque es la parte que le correspondía a su testador o a su pater familia, ¿verdad? ¿Sí, Elena? Gracias, Lic. Buenas noches, licenciado. ¿Y en qué momento una persona puede impugnar? Mire, lo que pasa es que usted desde el momento en que la persona, por ejemplo, si usted, su papá dejó un testamento, pero usted tiene duda que ese testamento realmente sea válido, en el momento en que radica en la sucesión, usted puede impugnarlo, porque es falso o porque su papá no estaba en condiciones mentales para otorgar testamento, puede impugnarlo en cualquier momento. Ah, ok, gracias, Lic. Sí, a veces, Zoila dice, sí, así es, Zoila, no, familia están peleando, ¿va? No, si se lo dejan a otras personas, en testamento no pueden pelear que se lo dejen a otros, es una decisión, ¿no? No importa que sean parientes de sangre, Zoila, esa es una decisión del dueño de los bienes como dispone. Damaris, yo creo que ya, ¿verdad? Sí, mire, una pregunta, por ejemplo, se formó un hogar, dentro del hogar nacieron hijos y luego el hogar se destruye, el padre de familia arma otra familia, o sea, por decirlo, son 5 hijos legítimos y otros 3 fuera, por decirlo así, de matrimonio, y no hay testamento. Supongo que tanto como los que nacieron fuera y dentro del matrimonio tienen derecho a pelear los bienes. Mire, pues, leamos el 1078, Damaris. En el primer párrafo, Damaris, el 1078. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredan por partes iguales. Vale, se dio cuenta que dijo a los hijos. No hace ninguna exclusión. Todos los hijos. Si el papá fue muy cariñoso y tuvo muchos hogares, pues todos, si él deja para todos, tienen derecho. Si él muere sin testamento, todos tienen derecho. Así de simple. Y 10 o 20 hijos, todos tienen derecho si no hay testamento. Ahora bien, puede tener 20 hijos, pero si le hacen testamento y solo deja uno, solo ese tiene derecho y nadie más puede pelear. Salvo que el testamento, como le explicaba hace un momento, estuviera nulo, fuera falso, o no estuviera en la incapacidad de otorgarlo, o aparece un testamento en una época en que él no estaba en Guatemala, que lo hicieron aquí, ¿qué pueden darse de nuevo problemas? Por eso es que hay procesos en los juzgados. Y en caso, por ejemplo, de la primera esposa que la persona tuvo, ella también tiene derecho entonces. Si la sigue segunda casando, también sí. tiene derecho. No. La Pues, esposa que solo esté legalmente en ese momento del fallecimiento. Legalmente. Esposa, legalmente. Si se Ay, divorció, la primera no tiene nada. ok, gracias. Sí, José. Si los bienes han sido formados por una pareja, es decir, tanto el hombre como la mujer, y digamos el esposo tuvo otra mujer, ¿verdad? Bueno, con lo que respondió ahorita ya me quedó claro, ¿verdad? Pero en cuanto a los hijos, si son, por ejemplo, bienes mancomunados, ¿también se le da a los hijos cuando hay, o solo a la esposa? No, si hay bienes mancomunados, porque así, si depende del régimen que ustedes van a ver más adelante, hay distintos regímenes de matrimonio, y por ejemplo hay uno en que todos los bienes son de los dos esposos, y a la hora que uno muera, pues el 50%, es decir, que se divide, el otro por ciento es de ella. Si está así, pues si pactaron eso de que el 50% es de cada quien. Por eso dice ahí que no tenga derecho a gananciales, que no tenga ganancias. Ah, ya.
Ya le entendí. Muchas gracias, Dick. Bien, bueno, entonces esa es la sucesión. Es una forma o modo de adquirir la propiedad. La otra se llaman actos especiales también. ¿Y cuáles son los actos especiales? Bueno, dos, la adictio y la mancipatio. La adictio, pues lo que sucede acá es que es el magistrado el que lo asigna la propiedad, magistrado. Por ejemplo, en las subastas públicas. En una subasta, ¿a quién le asignan la propiedad? Pues al que paga mejor, ¿verdad? El que da más, da... perdón, aquí no le a Sofía, no le contesté, era a Sofía. En las públicas subastas, el que dé más es el que se le asigna la propiedad en las públicas subastas. También sí, así es, Sofía. Los hijos son todos, independientemente si se dan dentro o fuera del matrimonio. Todos los hijos se heredan igual. Bien. Entonces decía que en las subastas públicas, el magistrado se le otorga al que ofrezca un mejor precio en una subasta pública. También se da en la distribución del botín de guerra, se da propiedad. Recuerdan ustedes que Roma era un estado guerrero y que andaba sometiendo a todos los pueblos, ¿no? Cada vez que sometía a un pueblo, pues distribuían los bienes a favor del rey o de los cónsules o del príncipe o del emperador, y también se daban su parte a ellos, o sea que ahí se daba un otorgamiento, una adjudicación de botines de guerra. También se dio por adjudicaciones judiciales, en el caso de que fueran varios dueños y había que partir esa propiedad, pues se parte y se adjudica a cada quien el porcentaje respectivo. Si son dos los dueños y se parte, pues será el 50% para cada uno. Esos son por adjudicaciones judiciales. Y la otra se llama la mancipatio. Mancipatio, van a escuchar ustedes que también dice, mancipatio o mancipatio es lo mismo. Este mancipatio o esta mancipatio es un acto muy solemne, ¿no? En que una persona se manifiesta, declara que quiere comprar un bien, de apoderarse formalmente del bien, en presencia del propietario de la misma que la ofrece en venta. Si ahí le dice, yo se lo compro, y el otro que se lo vende, pero esa mancipatio o esa compraventa no es como hoy. Llevamos y compramos, llevamos el dinero, una camisa, la compramos y ya, nos vamos, no. O, por ejemplo, si tenemos la oportunidad de comprar un carrito, si tenemos el dinero suficiente, nos vamos y lo pagamos y adiós, ya es todo. No, la mancipatio exigía requisitos adicionales. Mucho oído lo que les voy a decir. Se requería que además del comprador y del vendedor, participaran en la negociación 5 testigos que daban fe de que se estaba llevando a cabo esa compraventa, esa mancipatio. Pero no era suficiente con eso. En la época en que existió la mancipatio, o mancipatio, como lo quieran llamar ustedes, no existía la moneda todavía en Roma, como la conocemos hoy, que se dio en Roma después de las monedas. No existía, sino que pagaban con metal, plata, oro, cobre. Entonces se pesaba en metal el precio que se estaba ofreciendo por ese bien o esa cosa, un esclavo, un terreno, unos animales, eso se pesaba, y esa persona, que era la encargada de pesar, se llamaba, así se llamaba, libriope, que es el encargado de pesar el valor del bien. Si escucharon bien, que les voy a hacer una preguntita simple. ¿Cuántas personas participan en la compraventa o en la mancipatio? 5. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Brenda? 7, perdón. ¿Están de acuerdo con Brenda? Son 5. 5 testigos, licenciado. Son 5. Fíjense que les dije. Son 5 testigos, el vendedor, el comprador y el que pesa, ¿verdad? Ahí estamos, José Andrés. Les dije, además del comprador y el vendedor, ya son 2, además. 5 testigos, son 7. Y les dije que como no había moneda, había alguien que pesaba el precio, 8. 8 las personas que participan en la mancipatio. José Andrés lo dijo muy bien. O sea que mucho oído
hay cositas que se le quedan a uno y fácil las contesta en un examen. Bueno, esa es la mancipatio, la forma en que se daba la compraventa, que se fue perfeccionando, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, pues la compraventa ya no se necesitaron testigos, y vamos a ver en el desarrollo de este mismo tema cómo cambió lo que es la mancipatio. Esos son formas o modos de adquirir la propiedad. La sucesio o la sucesión, que ya platicamos, y los modos formales, que son dos, la dictio y la mancipatio. No se les olvide, la dictio, tenemos las subastas públicas, los botines de guerra, las adjudicaciones judiciales. La mancipatio es el acto formal, solemne, en el que el comprador manifiesta al vendedor su intención de comprarlo. Tienen que haber 5 testigos más una persona que pesa el precio del metal que han pactado y se llama libriopes. Esos son los actos de propiedad. Nos tocan los actos de posesión. Pero por la hora ya los voy a dejar descansar, es viernes. Ya hasta se siente el olorcito de los frijoles en la casa. Uno ya quiere dejar todo por un lado. Lo voy a dejar descansar. El lunes seguimos con este tema. Que pasen una feliz noche. Ahorita Juan Andrés y Nancy. Y desde buen provecho, cuídense, que sigan pasando bien. Sí, Juan Andrés y después Nancy. Gracias, Lick. Solo le iba a preguntar. Un momentito, Nancy. Primero José Andrés. Dijo que ahorita terminó propiedad, ¿verdad? Y ahora sigue posesión para la próxima Los clase, actos ¿verdad? de posesión que vamos a ver el lunes. Ok, muchas gracias. Así, sí, Nancy. Sí, buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Como yo soy primera vez que estoy con usted en clases en esta sección, solo quisiera saber si usted va a hacer su examen en módulo. Y otra pregunta, como veo de que son varios temas que vamos de atrás para adelante yo me guío por el libro, y muchas veces, a veces no sé si logro completar su clase, los apuntes, y temo que se me vaya a pasar algo que no pueda escribir y que pueda venir en el examen, y no sé si usted nos va a dar algún tipo de apoyo adicional del libro. No. Yo le dije desde el primer día de clases que usted no estuvo, Nancy, que yo no les recomiendo ningún libro en particular. Pueden usar el que ustedes quieran. Están entre los profesores de la universidad, que está el de Eugenio Petit, está el de Álvaro Dors, está el de los señores González, pues digo que más que eso, lo que a mí me interesa es que estén en la clase. Si están ustedes en la clase, si me entienden, si aclaramos las dudas, ustedes no van a tener ningún problema en su examen, porque yo examino de lo que aquí vemos, de lo que hablamos, así yo no los sorprendo de algo que no hayamos visto, o que les mande a leer un tema X y después preguntarles no. Si por cualquier circunstancia hay un tema que no lo vimos, no se examina, será hasta el próximo examen. Pero si usted está acá, va a ver qué fácil. Yo les diría algo importante. Hay una persona, hay 2 compañeros que son los coordinadores de la sección. Pónganse en contacto con ellos y yo creo que le pueden facilitar no solo algunas copias, sino me imagino que habrán grabado las clases y también se las pasan, y sería más fácil, o algún compañero que esté escuchando y que las tenga grabadas, que las pase. Ayúdense ustedes, porque de eso se trata. Todos vamos por el mismo camino, todos tenemos que ayudarnos. Bien, entonces les deseo de nuevo feliz noche, buen provechito, pasen un bonito fin de semana. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche.